Salmo 14. Necedad y corrupción del hombre. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre todos los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la congregación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por un día más de vida, por estar en tu presencia hoy, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por traernos a tu casa, Señor, a glorificar tu nombre, a honrarte como tú te lo mereces. Danos sabiduría, Señor, para entender tu palabra, Señor. Ayúdanos en práctica, a practicarlo, Señor, y a hacer tu voluntad en obediencia, Señor. Te pedimos, Señor, que uses a tu siervo, Señor, y que le des palabras, Señor, de sabiduría, que sea tu Espíritu Santo que habla a través de su boca, Señor. Te damos gracias, Señor, por guardarnos, Señor, esta semana y por todo lo que viene, Señor, y por todo lo que nos has dado. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Estamos agradecidos con Dios nuevamente de estar nuevamente con ustedes en este hermoso día. Hoy 1 de noviembre, ya nos acercamos al final de este año 2020. Si Dios nos presta vida, poder ver año nuevo. Y le agradecemos a Dios por su misericordia, por su gracia, porque Él ha sido bueno para con nosotros. En darnos su palabra que nos enseña, su palabra que nos instruye, que nos corrige, pero que también nos santifica. Recordemos a nuestro Señor Jesucristo estando en un lugar apartado de sus discípulos, apartado de la multitud, y Él estaba en ese lugar orando a su Padre. Él estaba haciendo algunas peticiones y mayormente Él estaba orando por sus discípulos. Son 9 peticiones que nos habla el Evangelio de Juan, capítulo 17. Y la séptima petición que nuestro Señor Jesucristo le hace a su Padre Celestial es que los santifique, es decir, santifique a sus discípulos por medio de la palabra. Él dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. De manera, hermanos, que es la palabra de Dios, al abrirla, al leerla, al escudriñarla y a ponerla en práctica, lo que va a hacer en nuestra vida, que llevemos una vida de santificación, nos va a limpiar, nos va a purificar. Y en esta hora les invito que abran sus Biblias en Romanos capítulo 2. Continuamos con nuestra serie de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Y nos ubicamos ahora en el capítulo 2. La semana pasada concluimos el capítulo 1 y el día de hoy vamos a empezar el capítulo 2 de
Romanos. Como vimos anteriormente, en el capítulo 1, versículos 18 al 32, el apóstol Pablo escribió acerca de la negativa de las personas de reconocer a Dios, tal y como Él se ha revelado desde su creación. Y ahora nos vamos al capítulo 2, donde el apóstol Pablo desea que reflexionemos en cómo los seres humanos también rechazan a Dios, ignorando su revelación especial, que es por medio de las Escrituras, ya que por medio de ella conocemos cómo será el justo juicio de Dios, y precisamente es el título de este sermón, el justo juicio de Dios. Y vamos a ver de los versículos 1 al versículo 16. Hay 4 puntos muy importantes que vamos a estudiar el día de hoy. El número 1, el apóstol Pablo nos va a mostrar que hay un peligro cuando una persona juzga de una manera hipócrita. El peligro de juzgar hipócritamente. Número 2, nadie puede escapar del justo juicio de Dios. Número 3, Dios juzgará a cada uno según sus obras. Y el número 4 nos va a mostrar la imparcialidad de Dios. Hablando de la justicia, hermanos, mucha gente da por hecho que vivimos en un mundo que ya no existe la justicia, más bien está lleno de injusticia. Un mundo que vive de una manera no ecuánime, no equitativa, no razonable, no hay igualdad. Escuche esto, lo justo sería que el que hurta devuelva lo que ha robado. Lo justo sería que no te aproveches de las demás personas. Lo justo sería que cada persona respete las religiones o las creencias de los demás. Lo justo sería que todos hagamos el bien, pero a causa del pecado, el pecado hace que la humanidad tenga una gran ausencia de justicia, de respeto y sobre todo de amor hacia el prójimo. Ahora, hermanos, la palabra justo significa actitud ecuánime o equitativa o imparcial. En un juicio penal, hablando del juicio aquí en la tierra, el juicio penal tiene 3 etapas. La primera etapa es de investigación. Incluye la audiencia, la imputación y la vinculación. La segunda etapa es intermedia. Es el proceso donde se admiten pruebas y evidencias. Y la tercera etapa viene lo que es el juicio oral, que se desahogan pruebas y se concluye con un veredicto y una sentencia final. Dentro de lo que es el juicio penal están los abogados, están los fiscales, los peritos, procuradores, los jueces, los testigos y también hay un jurado. Ahora, ¿qué defensa o justificación podrá tener el hombre que se rebela contra la ley de Dios, que detiene con su injusticia la verdad de Dios, que continúa violando la ley de Dios todos los días? ¿Qué justificación tendrá delante del juez justo? Y antes de conocer cómo será ese justo juicio de Dios, el apóstol Pablo primeramente nos muestra el peligro de juzgar a los demás de una manera hipócrita. El peligro de juzgar a los demás de una manera hipócrita. Capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Por lo cual, es decir, no tiene ninguna excusa quien quiera que seas. Aquí nos manda lo que es el contexto. Tal vez crees que puedes condenar o imponer una sanción a quienes,
a todos aquellos que están en el capítulo 1, versículo 29 al 31. Y nos muestran los pecados que hacen los hombres que se rebelan contra Dios de una manera continua, practicando. Pero aquí dice, tú que quieres juzgar a ellos, tú haces lo mismo. Eso es juzgar de una manera hipócrita. El apóstol Pablo emplea un elemento literario llamado diatriba, que significa es cuando el escritor se dirige a un alumno o a un rival imaginario, en este caso el pecador, porque aquí va directo al pecador, lo vuelvo a repetir. Por lo cual eres inexcusable, está hablando al hombre. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. El apóstol Pablo expone una idea valiente y dice, cualquiera que juzgue a otro de una manera hipócrita, se condena a sí mismo. Vean el versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios, ¿contra quién es? Contra los que practican tales cosas, es según verdad. Sabemos que Dios en su justicia castigará a aquellos que practican tales cosas. ¿Cuáles cosas? Capítulo 1, versículo 29. Los que están atestados, llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, enemistades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Es el juicio que viene sobre estas personas, pero cuando uno juzga a estas personas y esta persona lo está practicando, practica los mismos pecados, se está condenando a sí mismo. Ellos piensan que en juzgar a esa persona es correcto, pero eso es juzgar de una manera hipócrita. Ahora es cierto, hermanos, que la Biblia no prohíbe juzgar, siempre y cuando sea con justo juicio. Recuerden a nuestro Señor Jesucristo estando en el monte. Ahí se acercaron sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, diciendo ese hermoso sermón del monte, ¿verdad? Ahí nos muestra Mateo capítulo 5, 6 y 7. Pero ahí nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, deja que yo saque la paja que hay en tu ojo y no miras la viga que hay dentro del tuyo? Y luego dice, hipócrita, dice, saca primero la viga que hay en tu ojo para que puedas ver bien y entonces puedes sacar la paja que hay en el ojo de tu hermano. Es decir, antes de juzgar a una persona, tenemos que examinar nuestra vida para poder ir con esta persona, no en el hecho de juzgarla, y más cuando es un hermano, sino restaurarle con un espíritu de mansedumbre, con misericordia. Pero ciertamente, hermanos, hay un peligro, y todos estamos expuestos a eso, a ir y juzgar a una persona, y más a un hermano de la iglesia, pero uno mismo está practicando lo que él dice. Por lo tanto, aquí se condena a sí mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Hay que examinarnos cómo estamos delante de Dios para poder juzgar con justo juicio. No para aplastar al hermano, no para lastimarlo, sino para ayudarlo, para confortarlo. ¿Y para qué? Conforme a la palabra de Dios, regrese por el buen camino. En este pasaje el apóstol Pablo, hermanos, se ve reflejado. Recuerden la vida que llevó él siendo Saulo. Él era fariseo. Él decía, en cuanto a la ley, soy irreprensible, cumplo con la ley de Dios. Pero en realidad él menospreciaba a los demás. Él se creía superior a los demás, trataba a los demás como inferiores. De manera que Pablo realmente juzgaba, aún siendo fariseo, pero de una manera hipócrita. Vemos, hermanos, cómo
la palabra de Dios nos muestra el peligro que hay. Primeramente, antes de que nos muestre el apóstol Pablo cómo será el juicio de Dios, nos muestra cómo somos nosotros en nuestra humanidad pecaminosa, que podemos juzgar a una persona, y ese peligro, ¿sí? Que podemos juzgar a la persona de una manera hipócrita, cuando no debe ser así. Debemos de juzgar con justo juicio, examinarnos primero, sacar esa viga que tenemos del ojo, para luego sacar la paja que hay en el ojo del hermano. Saulo era fariseo, irreprensible, pero vemos cómo él juzgaba a los demás con un corazón no arrepentido. Esto también nos recuerda a nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estaba enseñando en el templo y vinieron los fariseos trayendo a una mujer que había sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Los fariseos venían con esa furia y le dijeron a Jesús: Maestro, esta ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y Moisés, hablando de Levítico 20:10, dice que debe morir. Y ellos dijeron: debe morir apedreada. Ya tenían sus piedras ahí. Jesús, escribiendo en el suelo, se pone de pie y dice: el que esté libre de pecados, que sea el primero en tirar la piedra. Las palabras de Jesús llegaron al corazón de estas personas y vieron que esa mujer que estaba ahí realmente había cometido pecado, pero ellos también habían pecado delante de Dios, de manera que ninguno pudo tirarle una piedra a aquella mujer, y uno por uno se fueron yendo. Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban, los que te juzgaban? Y ella dijo: pues ya se fueron, no hay nadie. Y entonces Jesús le dijo: yo no te juzgo, vete y no peques más. Vemos por un lado la ley que condenaba a esa mujer, pero Jesús entra con su misericordia y con su gracia, dice: yo no te juzgo, vete y no peques más. Vemos, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo tuvo misericordia de esta mujer, no la juzgó, pero los demás sí la juzgaron a ella de una manera hipócrita. Jesús mostró su amor y le dijo: vete y no peques más. De manera, hermanos, que hay ese peligro, y por eso era la exhortación, porque aquí el apóstol Pablo va directamente al corazón del hombre. Examina cómo está tu vida antes de juzgar a una persona. Número 2, vemos, hermanos, que nadie, y entramos a lo que es el juicio de Dios, que nadie puede escapar del justo juicio de Dios. Versículo 3, y lo hace como una pregunta: ¿y piensas esto, oh hombre? Otra vez, directo al hombre. Tú que juzgas a los que tal haces, a los que tal hacen, y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿Crees que puedes escapar del justo juicio de Dios? Aquí nos muestra una certeza, una convicción que el justo juicio de Dios es inevitable. Creas o no creas en Dios, el justo juicio de Dios un día se dará. Hermanos, hay 4 formas que un hombre puede escapar de un juicio terrenal. 4 formas que un hombre puede escapar de un juicio terrenal. Número 1, lo atrapan, ha cometido un delito, hay un proceso, hay una investigación, recuerden los 3 pasos ahí, hay un juicio oral que se da, y aunque pase todo, nunca es descubierto. Número 2, ha cometido el delito y este hombre huye hacia otro lugar y jamás es aprehendido. Número 3, soborna al juez para que lo deje libre.
Y número 4, después de todo el proceso que ha llevado, después que se dicta la sentencia por el juez, después que es llevado a la cárcel, de repente este hombre se da a la fuga y escapa de la cárcel. Y en nuestro México lindo y querido, muchas veces hemos escuchado, ¿verdad?, que el asesino o el violador o el narcotraficante de repente desaparece de la cárcel. Pero escucha bien esto: nadie puede escapar del justo juicio de Dios. Aquí en la tierra el hombre puede engañar al otro hombre, pero a Dios no lo puedes engañar, pues Él conoce tu pensamiento y tu corazón. Aquí en lo terrenal puede huir el hombre a otro país y ocultarse, pero nadie puede ocultarse de Dios. Donde quiera que estés, aún debajo de la tierra, Él conoce lo que estás haciendo. Sobornar a Dios, imposible, hermanos, porque Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y escapar de la cárcel, vamos a ponerlo así, de la cárcel del infierno, escapar de ahí, imposible. Porque todo aquel que está en ese lugar de sufrimiento no tiene libertad condicional. Vemos, hermanos, que es imposible huir y escapar del justo juicio de Dios. Veamos Gálatas 6, 7 y 8. Gálatas 6, 7 y 8 dice así: no os engañéis. Escuche cómo empieza Pablo a hablar a la iglesia de Galacia. No os engañéis, es decir, no se engañen. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Por qué el apóstol Pablo empieza diciendo no os engañéis? Porque mucha gente vive engañada con un Dios que ha creado en su mente, un Dios que le va a pasar todo por alto, un Dios que es amor y misericordia y que nunca castigaría a esa persona. Pero eso, repito, se hace en un Dios en ellos y ellos viven engañados. Por lo tanto, dice ahí, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Puede ser burlado la policía, puede ser burlado los juicios, puede ser burlado las personas de autoridad, la justicia de la tierra, pero Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Y nos habla de dos personas: una que siembra en maldad, recibe la corrupción, el castigo, y una que siembra en el Espíritu y recibe la vida eterna. El solo hecho de decir que no crees en Dios no significa nada. Una persona puede estar manejando su carro y volarse todos los altos, atropellar a personas y estacionarse en un lugar para discapacitados, y él dice: a mí no me interesa, yo no creo que me haga algo la policía, yo no creo en la policía. Pero algo tiene que suceder. Vemos el juicio o vemos la justicia que hay en la tierra. Cuánto más el juicio de Dios, cuánto más Dios que quiere justicia del hombre, que el hombre camine en rectitud. Pero vemos, hermanos, como el hombre, y más aún como lo hemos visto en algunos estudios también, que el hombre niega la existencia de Dios. ¿Para qué? Para que en su mente diga: Dios no existe, no tengo que dar cuentas a nadie y puedo hacer mi vida lo que yo quiera. Pero escucha nuevamente: nadie puede escapar del justo juicio de Dios. A continuación, el apóstol Pablo nos enseña una verdad, hermanos, increíble, una verdad espiritual llena de gracia. Volviendo a Romanos capítulo 2, versículo 4. Otra pregunta: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad,
paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Acaso no te das cuenta de la bondad de Dios, de la tolerancia de Dios, de la paciencia de Dios que te guía al arrepentimiento? ¿Esto no significa nada para ti? Esa bondad de Dios es la que te guía, hermanos, a un verdadero arrepentimiento y así abandonar el pecado. La palabra menospreciar significa tener en poco, darle poco valor. Pero este versículo lleno de verdad espiritual en cuanto a la salvación, porque nos dice que Dios guía con su bondad y su misericordia al hombre pecador hacia el arrepentimiento. Escucha lo que dice Salmo 25:8. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores su camino. Salmo 33:5. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena toda la tierra. Y Salmo 34:8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en Él confía. Pero hermanos, observen la actitud que tiene el hombre en el versículo 5. Pero por tu dureza, número 1. Número 2, y por tu corazón no arrepentido. Ahí está el hombre. Por tu dureza, endurecimiento, da una idea de una cubierta con callo. Algunas veces nos ha salido un callo y está totalmente duro. De manera que si usted agarra un alfiler y lo está pinchando, no va a sentir ningún dolor, porque el callo que está duro va a hacer que lastime lo que es la piel, lo que es tu mano, y pueda sangrar. Dice el apóstol Pablo, por tu dureza, un hombre duro. Pero también dice ahí, tu corazón no arrepentido. Es decir, el hombre es tan duro que cree tener la razón. Por eso muchos rechazan la existencia de Dios. Pero vean qué dice. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué es lo que le espera a estas personas? Atesoras, es decir, amontonas, almacenas, ¿qué? Para ti mismo, ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Del justo juicio de Dios. Vemos, hermanos, cómo las personas que están endurecidas, que tienen un corazón, sí, pero un corazón no arrepentido, la ira de Dios está sobre ellos, y eso va acumulando cada vez más y más y más, para que cuando llegue el día del juicio todos sus pecados sean expuestos, y entonces se dará el veredicto. Esto, hermanos, echa por los suelos esa enseñanza que se da en muchas iglesias de que Dios ama a todo el mundo por igual. Pero aquí vemos que aquellos que tienen un corazón endurecido, que no se quieren arrepentir, la ira de Dios está sobre ellos. La ira, la furia, el enojo de Dios, solo esperando ese día que Él ha fijado para que llegue el día de la sentencia, y entonces el hombre reciba lo que ha hecho durante toda su vida. Nadie puede escapar del justo juicio de Dios. Vemos cómo el apóstol Pablo enseña a la iglesia que esto también se les debe predicar a las personas. Cuando salimos a evangelizar, de saber de que solamente Dios tiene el poder para transformar a la persona. Nuestra única tarea y encomienda es proclamar el mensaje de salvación, y es Dios en su inmensa misericordia que va a guiar a la persona ¿hacia dónde? Hacia el arrepentimiento genuino. Pero esto no es nuevo, hermanos, porque el apóstol Pablo siempre predicaba
acerca del juicio de Dios. Vean que dice Hechos 24:24. Hechos 24:24. Dice así, él está en un juicio con Félix. Y en el 24 dice, después que termina este juicio, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y oyó acerca de la fe en Jesucristo. Vean cómo tuvo la oportunidad de hablarle a esta autoridad, no solamente a él, sino a su esposa. Pero él mandó llamar a Pablo. Es decir, él le dijo, ven Pablo y háblame acerca de tu fe. ¿Qué es lo que crees? Y él habló de la fe en Jesucristo. Versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Cuando Pablo empezó a hablarle de la justicia de Dios, de cómo debemos vivir de una manera rectamente delante de Él, de cómo debemos de tener ese dominio propio, ese dominio en contra del pecado, de lo que hay a nuestro alrededor que quiere pervertirnos, enlodarnos en el pecado. Pero cuando él empieza a hablar acerca del juicio venidero, del juicio que ha de venir, Félix se espantó. ¿Será que le dio miedo y dijo, yo quiero arrepentirme? ¿O será que le dio miedo y dijo, necesito salvación? Él le dijo a Pablo, vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltara, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. No vemos un arrepentimiento aquí. Era un hombre duro, con una dureza, pero también con un corazón no arrepentido. Pero vean, hermanos, es importante esto. Él se espantó. ¿Cuánta gente hay espantada en el día de hoy? Todo lo que está pasando en el mundo, la pandemia que estamos viviendo, los terremotos, los huracanes, todo esto, y la gente está asustada, pero ¿cuántos realmente están arrepentidos? Bíblicamente sabemos que son señales del fin, y el mundo lo sabe. La gente dice, sí, son señales del fin, pero no hay en su corazón arrepentimiento. Nadie quiere buscar a Dios. Pero ellos conocen que lo que está pasando, algo ha de venir, y están espantados. Y Félix, cuando escuchó acerca de que Dios va a traer juicio, se espantó y le dijo, vete, ya no quiero seguir escuchando. Pero no hubo ahí un corazón arrepentido. Vemos como Pablo, hermanos, no perdía el tiempo. Él predicaba el evangelio, pero también él proclamaba que el juicio viene. Vemos, hermanos, que el corazón del hombre es un corazón duro, no arrepentido. Amontona cada día que va pasando, se va amontonando más y más y más ira para el día del justo juicio de Dios. Nadie podrá escapar de ese justo juicio. Número 3, Dios juzgará a cada uno según sus obras. Volviendo a Romanos 2, versículo 6. El cual, ¿de quién está hablando? De Dios. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, según lo que hayas hecho. Esto nos indica, hermanos, que Dios conoce de ti. Dios conoce a todos los que están viviendo en este momento en el planeta Tierra. Él conoce a cada uno. Él sabe lo que hiciste ayer. Sabe todas las cosas malvadas que has hecho en tu vida. Y quizás tu familia no lo sepa. Quizás tu esposo, tu esposa,
o tu papá o tu mamá no lo sepa, pero Dios conoce todo lo que hay en tu corazón y todo lo que hay en tus pensamientos. El Señor pagará a cada uno conforme a sus obras. Las obras que hacen los hombres no pueden ser separadas del estado de su corazón y de su mente. Recuerden que del corazón salen los malos pensamientos del hombre, los hurtos, los homicidios, las fornicaciones. Eso es lo que realmente contamina al hombre. Pero veamos, hermanos, qué es lo que va a ocurrir en ese juicio. ¿Cuál es esa paga que va a recibir cada uno de los hombres? Versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. La palabra perseverando significa constancia, pero también significa paciencia. Recuerden ese versículo: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No por sus propias fuerzas, sino que es Dios que está obrando en él para perseverar hasta el fin. Recuerden que Él es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Perseveran estas personas, según este versículo, en bien hacer, algo continuo. ¿Cuál es su recompensa? Vida eterna. Pero el versículo 8 nos muestra algo muy triste y muy duro para la humanidad y para el hombre practicante del pecado. Versículo 8: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Mientras aquellos que tendrán vida eterna, que hacen el bien, perseverando y constancia, buscan grandeza, honor, el hacer la justicia de Dios, estos hombres son contenciosos, pero también nos dice, no obedecen a la verdad. ¿De qué verdad se está refiriendo? A la verdad de Dios. Son contenciosos y no obedecen, no quieren obedecer a la verdad de Dios. El muro de contención sirve para, lo dice la palabra, ¿no? Contener, parar algún auto, algún choque que haya, para poder parar. Y ese es el sentido que da aquí el autor. Contencioso, detiene, lo mismo que vimos en lo que es el capítulo 1. Estos hombres son contenciosos, detienen la verdad de Dios, y de acá dice, con su injusticia. Con la rebeldía en sus corazones, no quieren saber nada de la verdad de Dios, pero vemos que ¿cuál será su castigo? Ira y enojo de parte de Dios. Aquellos que se apartan del mal y buscan la justicia tendrán vida eterna. Pero aquellos que son contenciosos, que hay una enemistad contra Dios, aún diciendo que creen en Dios, pero con su vida lo niegan, tendrán la ira de Dios sobre ellos. El justo castigo para los que han sido condenados. Pero ahora nos muestra otra escena. Versículo 9: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria, honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Se dan cuenta de estas dos recompensas? Los que tienen un corazón endurecido y no arrepentido, que detienen la verdad con su injusticia, ira, enojo, angustia, tribulación.
Pero aquellos que hacen lo bueno, aquellos que tienen un corazón arrepentido y que la gracia de Dios ha sido derramada sobre ellos, vida eterna. Nos habla también de la paz. Porque todo aquel que se ha arrepentido de todo corazón y pone su fe en Jesucristo, tiene esa paz que solamente Dios da. Hay esa reconciliación con Dios, mientras que los que practican el pecado están viviendo en enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, pues están encadenados en pecado. Por último, hermanos, el apóstol Pablo concluye mostrándonos la imparcialidad de Dios. Versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. La palabra imparcialidad significa ausencia de inclinación a favor o en contra de personas al obrar o juzgar un asunto. Aquí algunos hermanos hablan acerca de este versículo donde dice Dios no hace acepción de personas y niegan lo que es la enseñanza de la soberanía de Dios en la salvación, de ese llamamiento eficaz que Dios hace, de que Dios escoge al pecador, y lo vemos en toda la Biblia. Y entonces dicen, Dios no hace acepción de personas. Dicen, por lo tanto, si Dios escoge a una persona para salvación, los demás le pueden decir a Dios, Dios, ¿por qué a mí no me escogiste? Pero ya vemos, hermanos, desde el capítulo 1 de Romanos, la decadencia del hombre, cómo está totalmente atado y esclavizado al pecado. Recordemos a Apocalipsis 6 y Apocalipsis 9, recuerdan, la semana pasada lo vimos, que los hombres, aún viendo y siendo derramada la ira de Dios en la tierra, aún con las plagas que caían sobre ellos, aún cuando unos ansiaban morir, pero la muerte huía de ellos, dice ahí, pero aún con todo esto no quisieron arrepentirse, blasfemaban el nombre de Dios. Cuando dice este versículo, porque no hay acepción de personas para con Dios, si ustedes, mis hermanos, con toda humildad, se toman el tiempo de ir a una concordancia y ver todos los versículos, desde Génesis hasta Apocalipsis, donde asoma esta palabra acepción de personas, excepto en el libro de los Hechos, cuando a Pedro se le muestra en una visión, ¿sí?, los animales que bajaban ahí, y le dice Dios, mata y come. Y él dijo, no puedo comer eso, es impuro. Pero luego llega a la casa de Cornelio y la gracia de Dios, la gracia soberana de Dios se derrama no solamente en Cornelio, sino en su familia. Y entonces Pedro dice, ahora sé que Dios no hace acepción de personas. Es decir, salvación tanto para judíos como gentiles. Pero donde dice no hay acepción de personas para con Dios, significa en su juicio, porque es lo que estamos hablando. Es decir, en el juicio de Dios el Señor no va a hacer acepción de personas, es decir, no lo va a mover la pobreza o la miseria del pobre, no lo va a mover la riqueza y grandeza del rico. Porque recuerden que no es por obras que somos salvos, sino es por la fe, es por gracia, y esto no es de nosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por lo tanto, hermanos, vemos que Dios es imparcial, y recuerden lo que dice el Antiguo Testamento: tendré misericordia del que tendré misericordia. De manera, hermanos, que la salvación es del Señor. Acepción de personas es una acción de favorecer a unos cuantos, desatendiendo el mérito. Pero vemos, hermanos, que nadie merece ser salvo.
Si Dios ha derramado tu gracia, su gracia sobre ti, debes de estar agradecido a Él. Porque si Él no te hubiera elegido, tú jamás hubieras elegido a Dios. Y esa es la condición en la que está el mundo, hermanos. De que nadie, hermanos, en su juicio le dirá a Dios: Dios, ¿por qué no me elegiste a mí? No lo dirá, hermanos. Si vemos que cuando cae el juicio de Dios, los hombres no quieren arrepentirse y blasfeman el nombre de Dios y están furiosos contra aquel que ha derramado su ira. Esa es la condición del hombre, hermanos. Y ese es un Dios imparcial. Todos merecemos el castigo de Dios. Y como ya vimos, aquellos que practican el pecado están atesorando, están almacenando ira para el día de la ira de Dios, en el que se dará su justo juicio. Versículos 12 y 13 sigue diciendo: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no solo son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Dios acepta a los que obedecen la ley de Moisés. Recuerden, el tiempo de la ley, no había todavía el tiempo de la gracia. Dios acepta a los que obedecen la ley de Moisés, pero rechaza a los que solamente la escuchan y no la obedecen. Algo que pasa muy a menudo en nuestros días. ¿De qué nos sirve ser oidores, pero si no hacemos lo que dice la palabra de Dios? Muchos escuchan, pero no ponen en práctica. Los que conocen la ley serán juzgados de acuerdo con esa misma ley. Los que no la conocen y pecan serán castigados aun que no la conozcan. Recuerden, hermanos, que cuando Caín mató a Abel, ¿será que había ley en ese momento? No se había dado la ley en el monte Sinaí. Todavía no existía, no había nacido Moisés. Pero Caín sabía muy bien lo que había hecho: matar a su hermano. Y eso es pecado delante de Dios. De manera que, ¿será que como Caín no tenía ley, fue juzgado sin ley? No, hermanos, porque el hombre sabe muy bien, Dios le ha dado una conciencia, y lo que dice los siguientes versículos. Versículo 14: porque en cuanto a los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Vean que dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Nadie llegará al justo juicio de Dios y le dirá al Señor: Dios, a mí nadie me dijo que mentir es malo, que robar es malo, que matar, que tener esos deseos de fornicar, de adulterar. Nadie me dijo que era malo. Pero ahora vemos, hermanos, que Dios nos ha dado una conciencia para distinguir lo bueno y lo malo. Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es como si tuvieran la ley de Dios escrita en su mente. Si nosotros le preguntamos a una persona: ¿mentir es malo? Aunque sea una persona atea, esa persona va a decir sí. ¿Robar es malo? La persona va a decir sí. ¿Y de dónde vino eso si esa persona dice no creer en Dios? La conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia será un testigo que tarde o temprano dará testimonio. Es como si poniéramos un chip en alguna persona y grabamos todo lo que piensa en todo el día y luego lo proyectamos. ¿Será que alguien dejaría que veamos todo lo que está en su mente o que pensó durante el día? Yo creo que nadie lo haría. Pero la conciencia dará testimonio tarde o temprano. En el juicio de Dios, los no arrepentidos tendrán terror ante Jesús, mientras que los nacidos de nuevo tendrán ese gozo y esa alegría por ver cara a cara
a su Salvador, que les ha dado vida eterna por medio de su muerte, de pagar a precio de sangre. Los pecados secretos saldrán a la luz. Dios juzgará tanto a gentiles como a judíos. En el versículo 16 termina diciendo el apóstol Pablo: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Cuántos tenemos secretos? Para Dios no hay secretos, conforme a mi evangelio. La buena noticia que yo anuncio, dice Pablo, enseña que Dios juzgará a toda la humanidad por medio de Cristo Jesús. En ese día Dios juzgará hasta los pensamientos más secretos del hombre. Vieron, hermanos, que no podemos huir del justo juicio de Dios. Hermanos, el día del justo juicio de Dios ya ha sido fijado. Nadie sabe el día, nadie sabe la hora. Recuerden que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Nadie puede escapar del justo juicio de Dios. Él juzgará a los hombres según sus obras, vida eterna a los que perseveran en el bien hacer, pero ira y enojo en aquellos que son contenciosos y que no quieren hacer la voluntad de Dios, que detienen con su injusticia la verdad. Por lo tanto, no le darán gloria al Creador. Dios, hermanos, esto es muy importante, no condena a nadie al infierno. El hombre por sí mismo, por su pecado, por su rebeldía, por ser contencioso y detener con su injusticia la verdad, por su propio peso cae. De manera, hermanos, que Dios no envía a nadie al infierno. Y nadie podrá decir: ¿por qué no me escogiste a mí para salvación? Toda la Escritura nos muestra, desde el principio, desde la caída del hombre de Adán y Eva, caen en pecado y el hombre, su mente y su voluntad quedan esclavizadas al pecado. Es la gracia y la bondad de Dios que nos guía al arrepentimiento. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados, por cuanto Él ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia. Pero, hermanos, si el justo juicio de Dios llegara para tu vida en este momento, ¿cómo estarías delante de Dios? Debemos de examinar nuestras vidas, de saber que cómo estamos delante de Dios. Uno que tiene un corazón no arrepentido no va a decir: ¿será que estoy bien con Dios? No lo va a decir. Pero los que se han arrepentido y nacido de nuevo tienen que examinar sus vidas. Recuerden que el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Con todo lo que está pasando, con todo lo que está aconteciendo en el mundo, eso nos indica, hermanos, que el justo juicio de Dios está cada vez más y más cerca. Y la pregunta es: ¿estás preparado? Vamos a orar. Padre eterno, te agradecemos, Señor, por tu palabra, que es una revelación, Señor, para nuestras vidas. No nos has ocultado nada, Señor, y te estamos agradecidos. Nos has mostrado, Dios, que un día se dará tu justo juicio, que eres un Dios, oh Dios, que tiene ira y enojo sobre aquellos que son contenciosos, con un corazón endurecido y no arrepentido. Con todo lo que vemos en el día de hoy, Padre, con todas las circunstancias que hay en el mundo y los males que hay, son señales que tu justo juicio se acerca. Este mensaje ha sido proclamado tiempo atrás,
miles de años atrás, oh Dios, que el juicio viene y muchos se han burlado, Señor. Muchos se han burlado de ti, pero no se dan cuenta que tu ira está sobre ellos, que juzgarás a cada hombre según su obra, que nadie podrá escapar de tu justo juicio y que también hay un peligro en nuestras vidas de juzgar a los demás de una manera hipócrita. Señor, ayúdanos a examinar nuestras vidas, a ver cómo estamos en el día de hoy. No sabemos si vamos a vivir mañana. Ayúdanos, Señor, a examinar nuestras vidas y ten misericordia de nosotros, Padre. Eres un Dios de misericordia, un Dios justo. Y un día, oh Dios, juzgarás a los hombres. Mirarás en sus mentes, oh Dios, y todos sus secretos quedarán expuestos. Para ti el tiempo no existe. Y a cada uno, oh Dios, serán expuestos sus pecados. Mi Dios, te pido por cada uno de los que han escuchado tu palabra, oh Dios, que toque sus corazones, Padre, y aquellos que no se han arrepentido, Señor, derrama tu gracia sobre ellos. Guíalos, Señor, en tu bondad, en tu misericordia, al arrepentimiento, porque el tiempo está cerca. Y a todos mis hermanos que estemos preparados, Señor, porque tu palabra dice que no derramarás tu ira sobre tus hijos. Esa ira está y será derramada sobre aquellos que no quisieron arrepentirse. Y aún siendo derramada tu ira, Señor, no querrán arrepentirse. Seguirán con sus hurtos, seguirán con sus hechicerías, seguirán con sus placeres, adorando ídolos y blasfemando tu nombre. Ayúdanos, Señor, a hacer luz en este mundo y seguir proclamando que el juicio vendrá. Nadie escapará. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Día, cuando cayeron mis cadenas.